Muy buenas tardes para el señor presidente de la República, Gustavo Petro, y su gabinete. Un cordial saludo de parte del Comité Pro Carretera Orito-Monopamba. Mi nombre es Luis Alfredo Urbano y soy el presidente. En este momento quiero hacer una exposición acerca del proyecto que hemos solicitado para que sea incluido dentro del plan de desarrollo sobre la cuestión de la carretera Orito-Monopamba, Monopamba-San Mateo Panamericana, que es más o menos es la idea. Entonces voy a hacer la exposición y quiero que en esta exposición quede un poquito más claro el proyecto. En esta zona tenemos lo que es la provincia de Obando, que lo conforman los municipios que están por aquí: Potosí, Córdoba, Puerres, estaría San Mateo, estaría Funes, entre otras poblaciones. Por el otro lado estaría San Juan, El Contadero, Gualmatán, Pupiales, Ipiales, y estaría Iles, y entre otros municipios que en este momento no los tengo en memoria. No están incluidos en el mapa porque solamente el mapa está de lo que es la Panamericana, que va a Ipiales, Pasto, hacia atrás, hacia el Putumayo. Entonces quiero mostrarles aquí está el límite entre los dos departamentos. Este es el límite entre los dos departamentos, lo que podemos decirle, de aquí llega hasta el río Churuyaco y sigue el Churuyaco abajo. O sea que el municipio de Ipiales tiene este trayecto que llega hasta acá, a este sector. Entonces esto es lo que es la provincia de Obando. Esto ya hablé lo del Nariño y ahorita voy a hablar lo del Putumayo. Para llegar al Putumayo tenemos que recorrer la vía que va desde Pasto, subir en zigzag hasta esta parte alta, que es de la parte de la cordillera que divide Pasto con el Encano, que se llama la cordillera o el punto La Divina Pastora aquí, y de aquí descendemos al Encano. Recorremos y hacemos otra vez tenemos que treparnos a la cordillera otra, que es la del límite, la del páramo del Bordoncillo, y bajar al valle de Sibundoy. Luego de aquí pasamos el río Putumayo y seguimos ascendiendo, y tenemos que cruzar todo este macizo de la cordillera y pasar por la vía de lo que es el trampolín de la muerte y descender hasta un punto llamado El Pepino, llegar a Mocoa, seguir Villagarzón, Umbría, Caicedo, Santana y Puerto Asís. Pero para llegar a Orito tenemos que devolvernos otra vez río arriba por la margen aguas abajo derecha del río Orito. Teníamos que subir hasta el municipio de Orito y bajar a Tigre, llegar a La Dorada, La Hormiga y San Miguel. Entonces estos son los municipios y están las poblaciones, lo que es el Bajo Putumayo. El Putumayo está conformado por Alto Putumayo, Medio Putumayo y Bajo Putumayo. Esa es la conformación de lo que es el Putumayo. Quiero brevemente exponer aquí, una vez ya expuesto más o menos el trayecto de lo que es la vía Orito-Monopamba. Bien, entonces, como continuamos con la exposición, entonces, ¿cómo fue en principio? En un principio se dice que en el siglo XIX, entonces, la bonanza cauchera, que en esa época fue la bonanza que pues daba plata, entonces muchos pobladores de Nariño y de acá del Alto Putumayo, de este sector, entonces unos entraron por esta trocha, que hicieron una trocha para bajar hasta este sector y sacaron caucho a espaldas, y los de por acá cruzaron esta parte de la cordillera que hay en este sector y siguieron hacia acá y llegaron a este sector y se encontraron con fuentes de río, o sea que, como se dice, ríos que fluían de petróleo por la superficie de la tierra. Entonces ellos cargaban el caucho, se lo llevaban a espaldas y se llevaron la noticia de que había. Pero también había otra leyenda en la que se decía que aquí en este sector existía una ciudad encantada indígena llamada con el nombre de Alpichaque, y esa estaba construida en una gran cantidad, en un gran porcentaje, era construida en oro. Sus palacios, sus templos, todo eso se creía que eran de oro. Eso, entonces los caucheros pues llevaban la noticia y todo eso se regó por allá, en la parte afuera. Entonces ellos en un principio comenzaron, pues como se dice, esas trochas. Y así sucedió. Entonces, como yo decía en un principio, esta zona del Bajo Putumayo, pues la zona petrolera está enfocada más todo este sector así y en este sector. Entonces, pero la más producción petrolera está en todo este sector.
Pero aquí, durante todo ese tiempo, lo que se miraba es miseria, migajas, lo que dice la parábola bíblica del rico Epulón y Lázaro. El rico sacaba el petróleo y el Lázaro eran todos estos gobiernos locales con el regional que vivían de las migajas de lo que dejaba, lo que se conoce como regalías. Entonces, más o menos eso fue lo que sucedió. Vamos un poquito a conocer un poco acá. Entonces, en 1906, pues entonces, como ya había ese interés, todo eso de lo que se decía que había petróleo, que había la ciudad encantada, entonces el general Rafael Reyes ordena a una comisión dirigida por el ingeniero Miguel Triana realizar un estudio de factibilidad para construir una carretera que nos lleve pues, o sea, a la zona de acá. Este ingeniero, después de llegar a la zona, a consultar con los caucheros que entraron por este lado, los que entraron por este lado, entonces decidieron y aconsejaron al gobierno que la vía que debía de construirse sería más o menos partiendo de la población de Puerres y buscar la sitio como la ciudad de Alpichaque o puerto de Alpichaque. Entonces ya ese fue el primer intento en 1916, ya, o sea, en esa época, entonces hubo interés en el Congreso de la República por llegar a esta zona, a esta región, y se promulgó la Ley 70 de 1916, que a su letra dice: ordénese la construcción de la carretera que comunique a la población de Puerres con el puerto de Alpichaque sobre el río Guamués, afluente del río Putumayo, o sea, aquí, en este sector. Ya salió esa ley, la ley 70, que declaraba así: ordenarse la construcción de la carretera, población Puerres que comunique aquí. Entonces, en 1920 sale una ley, que es la ley 66, que declaró en su artículo primero, dice, como vía nacional que correspondiente al segundo grupo de las determinadas en los artículos 1 y 2 de la ley 70. O sea que aquí ya quedó como nacionalizada. En 1939 sale la ley 79, que además de crear colonias agrícolas en este sector y acá, en la región del Guamués, y destinó partida para continuar el trazado y la construcción de la carretera Puerres-Monopamos, en este sector Puerres-Monopamos. Eso salió en esa ley, que fue en 1939 con la ley 79. Llega a la década de los 40, entonces coge más vigor y sale la ley 100, la ley 100 de 1941, que nacionalizó la carretera en construcción. En su artículo tercero dice: también hará parte del Plan Nacional de Vías el camino que, tomado de un punto cercano a Pasto de la carretera del sur, penetre al Valle de Gómez o a la comisaría del Putumayo. En esa década, pues ya se comenzó, como se dice, o sea, han ido saliendo leyes, o sea, en el asunto jurídico, esta carretera ha tenido más legalidad que cualquier otro proyecto que se pueda decir. Aquí tenemos en la década de los 60, pues en la década de los 50 se dice que pues los partidos tradicionales, ahí hubo una pausa del proyecto porque se pusieron a pelear los unos con los otros y que el uno era bueno y que el otro era bueno, y al final ninguno fue bueno porque trajo atraso a la región y al país. Entonces, ya pasando la década de los 60, entonces ahí en esos inicios de esa década, entonces contratan a un al cartógrafo alemán, con iniciales MR Johnny, después de sobrevolar la cima oriental del departamento de Nariño y la parte del pie de monte, entonces, y después de recorrer por esta vía a pie, entonces él llega y le da el concepto de carácter técnico irreversible a la compañía extranjera Texas Company. Según el oleoducto debe construirse siguiendo cualquiera de las dos márgenes. O sea, le dice, el oleoducto puede construirlo por cualquiera de las dos márgenes del río Sucio. Por aquí eso está bueno, no hay riesgo. Y eso fue lo que ellos dijeron en esa época. Y así sucedió. Entonces se construyó ese proyecto.
Pero como habíamos dicho, ya habían salido leyes, ya se habían aprobado, se habían hecho trazos, todo eso, ya los trazados, se habían construido parte de carreteras. Entonces, cuando viene la cuestión del oleoducto, pues ellos invadieron la carretera que ya había desde Puerres hasta este sector que ya era para descender hacia abajo a Monopamba. Y aquí la carretera pues, estaba diseñada para todo tipo de vehículo, pero ellos se tiraron con una línea por una pendiente abajo, buscando solamente montar el trasandino y privando a la gente de Monopamba y a los colonos de acá de tener derecho a una vía. Posteriormente construyeron pues de Monopamba hasta hacia Puente 1, también por la misma trocha que los colonos habían hecho, a pico y pala y machete, y aprovecharon eso, les invadieron este trabajo, este camino se lo invadieron y construyeron el oleoducto. Eso fue más o menos, esa es la realidad de lo que ha sucedido con las empresas petroleras, o sea, les fueron quitando. Y los gobiernos locales de los departamentos pues regional y locales como los municipios, del un lado y de la otra en esas épocas, pues como les gustaba vivir de las migajas de las regalías y las prebendas adicionales que se les daba para que no aprobaran la construcción de esta carretera, este tramo, entonces Texas y posteriormente Ecopetrol hubo una oposición que no dejaban que se haga la carretera. Porque el proyecto, pues en parte se le decía que Ecopetrol levante el tubo y en parte lo entierre para que siga la carretera por donde antes había sido el camino para hacer la carretera y que ellos lo habían invadido. Entonces ellos se opusieron y dijeron que no permitían. Entonces estos han sido los principales. Y en este momento, pues como son 260.000 los dueños de toda la zona petrolera, los pozos, las estaciones de bombeo, porque de aquí lo bombean hasta el Líbano, de aquí lo bombea hasta este sector del Chamiz, de los Alizales, de aquí lo bombean el petróleo a Chamizo y aquí ya lo tiran hacia Tumaco. Ese es el recorrido del petróleo por esa ruta. Bueno, entonces, esto más o menos la historia, sí. Vamos a seguir a la década de los 80. En la década de los 80, en vista de las comunidades que ningún alcalde, ninguno de los gobernadores, ni de arriba ni de abajo, solamente las comunidades de acá, y las comunidades de acá le hacían, como se dice, no le mostraban interés al proyecto, sino que nos tenían condenados a que tenemos que cruzar por acá y a morir en este trampolín de la muerte y todo eso a la gente, y perder sus pertenencias y sus capitales, porque muchos con capitales de negocios que han llegado aquí han terminado y han perdido la vida, el capital y todo. Y eso son los responsables estos. Bueno, entonces en la década de los 80, como dije, la comunidad cansada de estos líderes decide constituir un comité, específicamente que se ponga al frente a la gestión de la construcción de la carretera Orito-Monopamba. Y así nace el comité en 1988, se le da el 3 de enero, obtiene la personería jurídica 002 otorgada por el Ministerio de Justicia. El Comité Pro Carretera, Comité Pro Carretera Orito-Monopamba se constituye especialmente para representar a las comunidades del Bajo y Medio Putumayo y también la parte de Nariño. Acá también se crea otro comité y entre los dos se comienzan a trabajar. En la década de los 90, en vista de que pues, las gestiones del comité y todo eso, entonces comenzaron a mirar mal al comité, específicamente pues Ecopetrol en esa época, las comunidades cansadas porque no había ni carreteras, no había interconexión, nada, no había hospitales, no había escuelas, no había colegios. Entonces se levanta en un paro, específicamente en 1944, terminando el año, comienza el paro de todo este sector aquí, se paraliza la producción petrolera y se firma el acuerdo, se llega a firmar el acta que fue el 11 de enero que se firmó un acta aquí en La Hormiga. Aquí se reunió el gobierno nacional, sus delegaciones, su comisión negociadora y las comisiones negociadoras de la comunidad y salió este primer documento. Este es el documento que dice Acta de Acuerdo firmada el 11 de enero de 1995. En este documento queda tocando el tema porque son varios temas, de varios puntos que se negociaron, pero aquí se tocó el tema sobre la carretera Orito-Monopamba. Entonces, este es más o menos el punto de la carretera Orito-Monopamba, que quedó plasmado. Y
Y continúo aquí otro pedacito sobre el mismo tema de la carretera, que sería esta parte. Y esta acta no es un invento del comité ni de las comunidades, es directamente una acta que fue debatida como el gobierno está planteando ahora en este momento, que se hagan diálogos vinculantes. Pues este fue el mejor diálogo vinculante que se hizo. Aquí en esta página donde el gobierno nacional y el gobierno, dice aquí esta nota aquí, dice el gobierno nacional y el gobierno departamental del Putumayo y las administraciones locales de los municipios, entonces está hablando, ¿no?, de los municipios. Entonces dice lo que es San Miguel, La Hormiga, Orito, no tomarán represalias contra dirigentes ni participantes del movimiento cívico. Y se creará una comisión de seguimiento, entonces esto. Y habla también que para ello, habla que también se tenía que, el gobierno se comprometía para desmontar lo que son grupos de paramilitares para que no lleguen a la región a tomar represalias contra la gente. Pero ya vamos a ver en qué pasó, qué sucedió de eso. O sea que, mire, aquí están las firmas de los que firmaron esa acta. Aquí están. Estas son los que firmaron por parte del gobierno, la comisión negociadora, por parte de la comunidad. Aquí está la firma plasmada de quien les está hablando. Y si continúan las firmas al respaldo de las que estuvieron en esa mesa de negociación en La Hormiga. Aquí están el resto de firmas de quienes participaron y se llegó a un acuerdo con esta acta que ya aquí la he expuesto. Volviendo al tema, entonces como el proyecto, como el gobierno no cumplió con este primer acuerdo, entonces en el 96 se desarrolla un nuevo paro, ya no solamente esta zona, sino que Bajo, Medio, Alto Putumayo y parte también de otros departamentos, o sea, lo que se puede constituir, como se dice, ya fue un paro regional, y ese paro regional pues llevó a una negociación también, por medio de la cual se llegó a un acuerdo. Y ahí en Orito, específicamente en Orito, entonces aquí en Orito, en el municipio de Orito, se hizo la negociación y resultó ya este documento, que aquí le voy a mostrar el título del documento cómo quedó. Este es el título del documento, pueden observar: acta final de acuerdo entre la comunidad, entre la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y la Comisión Negociadora del Paro Cívico del Departamento del Putumayo. Dice, documento aprobado en plenaria del día 19 de agosto de 1926 en la ciudad de Orito, Putumayo. Dice, por un Putumayo sin coca y sustentado en una economía solidaria, plan de desarrollo integral de emergencia. Así quedó titulado el documento, el acta final. Pero vamos, como ahí se negociaron varios puntos, pero ahorita lo que vamos a tocar es el punto de la carretera Orito Monopoma, entonces voy a mostrarles sobre ese punto. Y luego hablaré sobre otros puntos posteriormente. Pero este es el punto, aquí está. Entonces aquí dice construcción de la carretera Orito Monopamba, y ahí hace unas especificaciones, se colocan fechas, se dejan tareas, quién le correspondía, que de parte del gobierno designaron a caminos vecinales de esa época para que sea él el que se encargue de hacer los estudios, etcétera, etcétera. Y se consiguió el estudio de factibilidad ambiental, se hizo todo eso reposa en el Ministerio del Medio Ambiente. Y aquí quedó el resto, mire. Entonces aquí dice lo que se comprometió Caminos Vecinales a desarrollar y dejaron establecido fechas para dar cumplimiento a cada una de las propuestas. De esto, en las solicitudes que se han hecho planeación al Gobierno Nacional, he hecho llegar copia de estas actas, que de pronto no las han leído, entonces de pronto no, pues entonces aquí las ilustro un poquito. Y se quedó en esa acta de negociación que el Ministerio de Medio Ambiente y Caminos Vecinales tienen como interlocutor al Comité Pro Carretera Orito Monopamba para hacer seguimiento a los compromisos relacionados con el proyecto y a verificar el cumplimiento de las medidas ambientales y el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, esto es. Ahora, este es un documento que no está simplemente, como muchos dirán, es un documento, pero ¿quién lo firmó? Aquí está,
Aquí está la comisión por parte del gobierno nacional, quienes firmaron por parte del gobierno. Está la columna, acá todos son los representantes del gobierno, estos, y por esto están los de las comunidades. Y ahí también hay representantes locales, como gobernadores, alcaldes, y todos llegaron a un compromiso, o sea que eso es. Más o menos, con eso cierro más o menos esta parte para seguir avanzando en el resto. Bueno, entonces eso sucedió en el 94 y en el 96. Como no se cumplió, dijimos, entonces en el 95, entonces se firmó el 11 de enero, entonces se firmó el último documento el 19 de agosto. El Estado, a nivel nacional, departamental y locales, o sea, nacional, regionales, locales, estos gobiernos sí no cumplieron con el acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron estos gobiernos? Dice, por eso decimos, a los años siguientes a la firma del acuerdo, por acción o omisión, de alguna manera permitieron que se persiguiera, en vez de cumplir los acuerdos, a la comunidad, matando, desapareciendo líderes, desplazando, como sucedió en las masacres que se dieron aquí en el Tigre, donde llegaron los paramilitares, les prestaron seguridad a los paramilitares para que llegaran aquí y mataran a hacha con motosierra. A otros los amarraron vivos, los tiraron de aquí del puente al río para que se fueran río abajo. Por eso hay mucha gente desaparecida. Y lo mismo sucedió en La Hormiga, La Dorada, El Placer, Siberia, todas estas zonas. Estos quedaron pueblos fantasmas posteriormente por la sencilla razón de lo que hicieron los paramilitares aquí. Ellos estaban en Ecopetrol, allá estaban adentro, como se dice, resguardados por la fuerza pública, etcétera, etcétera. Pues eso no es cuento nuevo, eso siempre ha sido así. Entonces, más o menos eso les expongo. Entonces, ahora el señor presidente, nosotros hemos participado en los diálogos vinculantes para solicitar la construcción de la carretera. Pero estuvimos en Ipiales y usted ni sus delegados, nadie llegaron ahí al diálogo vinculante a Ipiales. Nosotros no pudimos, pero en la ficha sí lo escribimos, el proyecto. Que diga, construcción de la carretera Orito, Monopamba y Monopamba conectarse con la Panamericana, sea por Córdoba, sea por túnel o sea por encima del páramo. Bueno, lo cierto es que ahí hay varias propuestas. La idea que nosotros queremos decirle, señor presidente y gabinete, que el diálogo vinculante que se dio entre todo este departamento en esas fechas ya está vinculado el gobierno y las comunidades, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos municipales. Todos estos tienen que incluirlo dentro del plan de desarrollo. Lo que estamos pidiendo es que se dé cumplimiento a esos acuerdos. Y así podemos construir la carretera al mar, porque en esta zona tenemos todo el derecho también tener una vía al mar. Así como va desde Orito el Trasandino hasta Tumaco, también que la carretera se conecte con este tramo que nos falta aquí, ya quedaríamos conectados con el mar. Esta vía sería una vía intermodal, que llegando a Orito, de aquí de Orito, pues puede ser una vía que por aquí tenemos ya una trocha también, o sea, un carreteable, y podemos llegar cerca de Mocoa y llegar y seguir para San Vicente del Caguán y seguir hasta Villavicencio. Y de aquí de Orito, si bajamos a Puerto Asís, desde aquí pues nos embarcamos en barcos pequeños o medianos y nos vamos hasta Leticia y entramos al Brasil. Y con esta pues ya quedamos conectados con la marginal de la selva. Entonces mire lo importante del proyecto que construyamos. Proponemos, señor presidente, que este proyecto en un alto porcentaje la vía sea elevada para menos daños a la flora y fauna. Y los puntos obligados que toque tierra y lo demás que sea elevado. Y así mismo, o sea, que para construir el tren elevado que planteaba usted para unir Tumaco
y buscar la parte más estrecha de la cordillera, pues esta es la parte estrecha de la cordillera, porque aquí solamente tenemos que cruzar de la Panamericana a Monopamba con un túnel de unos 6 kilómetros o menos, y ya estaríamos conectados de la Panamericana y la Panamericana y a Tumaco. Si nos vamos a hacer la de Pasto, para llegar aquí tenemos que cruzar esta cordillera aquí, entre la que nos separa Pasto con el Encano. Tendríamos que hacer un túnel aquí. Tendríamos que hacer otro túnel aquí o una variante aquí para comunicarnos el Encano con el Alto Putumayo, como le decimos el Valle Sibundoy. Tendríamos que hacer, así se haga la variante San Francisco Mocoa por acá arriba. Este proyecto, nosotros no nos oponemos porque en el acta que les mostré también está incluido este proyecto para construir esta vía. Pero no, que no nos pongan a escoger si esta vía o esta, no. Estas dos tienen que hacerse, esta acá y esta acá, porque el acuerdo está para las dos. Entonces, esta para el sector de acá y esta para nuestro sector de acá. Entonces, esa es la exposición que les hacemos y los invitamos tanto al Senado como a los señores del gabinete que tienen que ver con la elaboración del plan de desarrollo y asignación de los recursos. ¿Qué es lo que pedimos aquí? Lo que está en el acta, que el mismo gobierno se encargue de contratar una firma, un consorcio especializado para que nos haga el proyecto, los estudios, actualizarlo, porque aquí ya hicieron unos contratos de trazado y diseño por localización directa, así está en la negociación, todo por localización directa. Y lo mismo si se hace el túnel. Entonces, si estos proyectos, nosotros no tenemos plata para hacer estos estudios y entregarle al señor presidente, mire, aquí están los estudios, ya todo especificado, no. El acta, de acuerdo, eso es lo que dice que es lo que hacer y así tiene que hacerse. Y una vez que se hagan los estudios, trazado, diseño y actualización de todo esto, entonces ya se le asignen los recursos para que esta carretera sea. Mire, toda esta zona va a tener un intercambio comercial. Los de la parte alta, o sea, la parte de la que superan los 2.000 y 3.000 metros de altura, con lo que está por 600 metros sobre el nivel del mar, puede intercambiar su producción y también sacarla por aquí al mar y vender lo que se produce acá en esta zona. Entonces, esa es la propuesta. Señor presidente y señores, a todos los que vean este video, los invitamos a que nos ayuden a socializar el proyecto. Ya lo estamos socializando con el Cabildo Resguardo de Males de Córdoba, que ellos también plantearon para que hacerse una vía por acá sí y llegar a Monopamba. Todos estos municipios tienen derecho de conectarse con Monopamba, sea por túneles, sea por encima del páramo, como quieran, pero siempre y cuando pues cumplan con los requisitos. Entonces eso queríamos dejarle y queremos volver a tocar el tema, que la sangre que se derramó en todo esto, que por muchos años hubo un atraso, solamente Ecopetrol tenía y sacaba petróleo por su tubo hacia Tumaco, mientras que la gente ahora comenzaron otra vez a volver, pero siguen con la amenaza de desplazamiento y muerte. Entonces, quiero dejar ahí y agradecerles por la atención prestada y que en un futuro ya no tengamos que hacer el recorrido Ipiales, 80 kilómetros recorrer aproximados de Ipiales a Pasto y de aquí a subir la cordillera de la Divina Pastora, bajar al Encano, subir la cordillera del Bordoncillo, bajar al Valle Sibundoy, subir la cordillera y bajar aquí a Pepino y hacer todo este recorrido, sino que al contrario, lo que yo me gasto de aquí bajando hasta Santa Ana, mire, este trayecto desde aquí del Líbano, yo me regreso para llegar a Santa Ana, yo me voy de aquí hacia acá, ya estoy hace rato, cuando yo llego a Santa Ana, por acá ya estoy en la Panamericana. Qué ventaja grande que tenemos si hacemos este proyecto. Entonces, esta es la invitación y agradecerles. Muchas gracias por la atención.